Hola amigos y bienvenidos al último programa de las Conexiones Pro Salud en el área de la digestión. 7 programas hemos estado juntos en esta última hora. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado en todo este tiempo y espero que hayamos podido solventar más dudas que crearlas. En este último programa vamos a enseñaros algo bien importante. Sobre todo en la última parte del programa, en los últimos 20 minutos, vamos a enseñarnos algo práctico. No es que no hayamos enseñado cosas prácticas y hemos mostrado mucha información y de qué manera, de una manera práctica, ustedes pueden realizarlo en sus casas, pero en los últimos 20 minutos no se lo pierdan, que queremos también comunicar algo que les puede ser de gran beneficio para su salud. En este programa, en el tema de hoy, vamos a recapitular un poquitito lo que presentamos en la última parte del último programa, y luego vamos a hablar acerca de cuál es la mejor manera de establecer un nuevo estilo de vida, y en este caso será a través de hacer una desintoxicación, una dieta de desintoxicación que nos va a ayudar a empezar limpios y nuevos en un nuevo estilo de vida. Por ello, el mensaje de hoy se titula Un nuevo comienzo. Leamos juntos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. En el último programa quedamos por indicar una serie de alimentos. Habíamos mencionado acerca de las verduras de hoja verde, habíamos mencionado acerca de cómo necesitábamos remojar y tirar el agua de las legumbres para sacar esos inhibidores de tripsina que existen naturalmente en toda semilla seca, ¿okay? Para protegerla de que no germine. Si usted no la remoja y tira al agua, lo que va a pasar con esa semilla es que va a tratar de germinar dentro de usted y le va a producir gas. Nos quedaron unos apartados por comentar y rapidito lo vamos a hacer ahora en los siguientes minutos antes de dar más cuerpo al tema de hoy. Los vegetales, cuanto más frescos, mejor. Cuanto más ecológicos o orgánicos, allá en Australia se dice orgánicos, posiblemente no sea la mejor palabra, puesto que a lo que se refiere es, pues, cuanto menos insecticidas, menos pesticidas en ellos, mucho mejor, evidentemente, creo que sobraba decirlo. Pero al mismo tiempo, cuanto menos cocinados, mejor. Si usted está poniendo un brócoli al vapor, si ese brócoli tiene un color verde intenso, posiblemente sea nutritivo, pero si ese brócoli en lugar de verde ya parece marrón, pues lo ha cocinado demasiado y posiblemente no esté recibiendo todos los nutrientes de ello. ¿Okay? A la hora de las dietas, uno tiene que considerar dónde vive y las circunstancias en las que él está. Por ejemplo, si usted está viviendo en un lugar caluroso, en un lugar donde, en los trópicos, por ejemplo, el norte de Australia, donde hay mucho coco, donde hay mucho mango, etcétera, 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 pues su dieta va a ser una dieta más fresca por el hecho de que su cuerpo no necesita calentar ningún tipo de alimentos en su estómago y comer a temperatura del tiempo es agradable. Al mismo tiempo, si usted está viviendo en zona fría, a pesar de que, por ejemplo, el aceite de coco virgen le llaman, aceite virgen de coco, es saludable. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en el sur de Australia, en Victoria, es una zona fría, bien similar, digamos, a la del País Vasco aquí en España. Nosotros usamos el aceite de coco, por ejemplo, mi esposa lo usa para hacer ciertos postres, ciertos postres sanos y bien nutritivos, y ese aceite de coco le permite esa facilidad para hacerlos, pero en ningún momento voy a estar consumiendo la misma cantidad de coco
o el mismo aceite de coco que una persona que está viviendo en los trópicos, donde está continuamente sudando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que estar en consideración dónde usted vive. Si yo viviera en los trópicos, posiblemente me alimentaría de comidas crudas prácticamente todo el año. Sin embargo, donde estoy, mi cuerpo necesita un poquitito de sopas en invierno, necesita cosas calientes, porque si no, estamos alimentándonos de cosas frías y nuestro cuerpo está necesitando alzar la temperatura de esos alimentos para que puedan ser digeridos. No sé si usted sabe, nosotros hemos rescatado un número de corderos y de vaquitas allá donde vivimos, en una pequeña granja en Australia. Y si usted le da la leche fría a un cordero, ese cordero muere o se va a poner muy enfermo y puede morir. De hecho, hasta que aprendimos ese principio, muchos de los corderos que tratamos de rescatar de los zorros, por el ataque de los zorros, pues terminaron muriendo en nuestra casa porque o la leche no estaba a la temperatura correcta, etc. De la misma manera, ese cordero necesitaba mucha energía que no tenía para calentar esa leche en su cuerpo para poder asimilarlo. De la misma manera, tiene que tener en cuenta dónde está usted viviendo. Por supuesto, cuanto más posibilidad de comer cosas crudas, mejor. ¿Okay? Pero hay, por ejemplo, ciertos alimentos en los cuales un poquitito de vapor o un poquitito de cocción o ponerlo sobre una sopa, sí es cierto que pierdes una serie de nutrientes, pero al mismo tiempo otros están más accesibles para su asimilación y para la nutrición de usted. ¿Okay? Así que eso con relación a los vegetales. Luego tenemos las frutas, las semiácidas y las ácidas. Las frutas ácidas, por ejemplo, los cítricos o la piña o el kiwi, etc. Es mejor en un estómago vacío media hora antes de igual un desayuno más contundente. Pero las frutas semiácidas, por ejemplo, la banana, la pera, incluso los melocotones, etcétera, 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 pueden ser combinados perfectamente con granos, por ejemplo, pero lo mejor es a las primeras horas de la mañana, según usted va a tomar su desayuno. Entonces usted puede tener, por ejemplo, le voy a decir un desayuno mío, y ya que les he mencionado la quinoa, la voy a usar como ejemplo. Yo, por ejemplo, cocino la quinoa y se cocina como el arroz, solo necesita en lugar de uno de arroz por 1,5 de agua, en el caso de la quinoa sería 1 de quinoa por 3 o por 2,5, 3 de agua. Entonces yo la cocino, por ejemplo, la noche anterior. Entonces a la mañana ya está lista, ya está cocinada, la saco, me echo en el tazón, me echo quinoa, banana, manzana, pera, cojo mi linaza molida con la nuez molida, puedo también moler almendras o algún otro fruto seco y lo echo por encima. Para aquellos que tienen un poquitito de necesidad dulce, puede coger un poquitito de miel cruda y echar por encima miel cruda. Puede echar un poquitito de leche de arroz o puede echar, por ejemplo, un poquitito de leche de coco, pero no es necesario. Pero si, por ejemplo, cocina la noche anterior arroz integral, lo puede usar con arroz integral. El mismo desayuno que le acabo de decir. La cuestión es lo siguiente. Cuando la gente me dice, Óscar, tú no comes fruta porque te hemos invitado a comer y después de que has comido, nosotros creíamos que tú eras una persona realmente sana y nosotros hemos acabado de comer y ahora estamos comiendo todos nuestra naranja y te ofrecemos la fruta y tú no quieres comer ni naranja, ni manzana, etc. Bueno, primeramente, la mejor manera de asimilar las frutas es en un estómago vacío, si son ácidas, o en combinación con cereales
y cuando me refiero a cereales no me estoy refiriendo a estos cereales azucarados, me estoy refiriendo al arroz integral, me estoy refiriendo a la quinoa, me estoy refiriendo al trigo sarraceno, me estoy refiriendo a ese tipo de cereales, no los refinados. Entonces, me estoy refiriendo a la avena, etc. Entonces, cuando yo salgo de la casa después de haber desayunado, yo ya me he comido 3 o 4 o 5 piezas de fruta. En la comida lo que utilizo más son una gran ensalada y luego pues algo cocinado, etcétera, por lo general. Hay veces que cuando llega el verano yo hago dietas de, por ejemplo, 2 semanas de solo crudo, solo fruta o solo ensaladas, etcétera, una especie de limpieza, digamos, para, digamos, del año. ¿Y por qué lo hago normalmente en esas fechas? Primeramente porque hay más producto disponible y luego porque el cuerpo realmente me pide ensaladas. En invierno el cuerpo me pide una sopita. La sopita tiene que ser saludable, pero me pide una sopita. ¿Okay? Entonces, la fruta yo ya la tengo liquidada por el día. Ya me he comido mis 4 o 5 piezas de fruta con mi tazón de cereales integrales, o bien la quinoa, o el arroz integral, etcétera, etcétera. Entonces, luego yo como la ensalada grande, y luego a la noche, si tengo hambre, me puedo comer una manzana o un par de manzanas, porque recuerden que en la noche la cena debe ser ligera. ¿Okay? Entonces, puede haber un poquitito más de fruta adicional, pero muchas veces, si uno come bien, no hay necesidad de poner más fruta que lo que ya se ha puesto en la mañana si existe una cantidad suficiente de ella. ¿Okay? Luego tenemos los frutos secos y las semillas. Las semillas estamos hablando, por ejemplo, las pipas de girasol o las pipas de calabaza o las semillas de chía. Las semillas de chía, por ejemplo, si uno las remoja, quedan como gelatina y uno lo puede comer así y son súper nutricionales. Por ejemplo, los otros frutos secos, por ejemplo, como la almendra, muchos de ustedes van a encontrar mayor beneficio si la remojan. Lo que pueden hacer es remojar un puñado de almendras y luego separar, tiran el agua, la guardan en el frigorífico, las almendras ya remojadas, y luego sacan 8 para hoy, para el desayuno, y al día siguiente sacan las otras 8. Y remojadas van a estar esas proteínas mucho más disponibles. Hasta cierto punto es un poquitito parecido a lo que hablábamos con las legumbres. No en todos los casos, pero por ejemplo en el caso de la almendra la va a hacer más digerible. En el caso, por ejemplo, de las nueces de Brasil, las va a hacer más digeribles. ¿Okay? Bien, como hemos comentado en estos seminarios, el principio de la alimentación es alimentar a las células. Y una vez que ha alimentado a las células, tenemos 4 unidades de limpieza: la piel, los pulmones, los riñones y el intestino grueso, que su función es la de expulsar las toxinas. Desafortunadamente, en el día de hoy, y ya con mucho del material que hemos cubierto en estos seminarios, usted se ha podido dar cuenta que muchos de nosotros lo que estamos metiendo dentro del cuerpo no es alimento para las células, sino en sí toxinas. Les voy a poner una serie de ejemplos. Me siguen. Enemigo público delta. Yo se lo pongo en la pantalla y usted medita. Les voy a mostrar el enemigo público delta. ¿Lo ve? El enemigo público delta soy yo y es usted. Nosotros somos los peores enemigos de nuestros propios cuerpos. Porque con la información que han recibido en estos 7 programas, muchos de ustedes, adoptando muchos de los consejos, incluso los consejos más básicos, si no todos, pero los más básicos que acabamos de presentar en estos 7 programas, su salud mejoraría. Pero a veces, no quiero, porque no. Es que es difícil porque todo el mundo come lo opuesto.
Déjeme preguntarle una cosa. ¿Es su nombre todo el mundo? ¿O usted se llama Juan, o se llama Alberto, o se llama Luisa, o María, o Angélica? ¿Cuál es su nombre? Porque a mí no me vale el decir todo el mundo, Óscar, come así. Pero es que mi nombre es Óscar. Mi nombre no es todo el mundo. Y todo el mundo no va a estar en mi funeral, pero yo sí. Y yo tengo la responsabilidad de mi cuerpo y no todo el mundo. Entonces yo también tengo la elección de qué tipo de salud quiero, en qué tipo de salud quiero invertir. Muchas veces el enemigo número uno somos nosotros mismos. ¿Sabía usted que cafeína también empieza con C? La cafeína también empieza con C. Incluso pequeñas cantidades en el consumo regular de cafeína aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluyendo riñón, mama, páncreas, ovario, vejiga y colon. Este de aquí es simplemente un estudio de cientos de estudios. De hecho, en el caso de la cafeína no deberíamos decir de cientos de estudios, deberíamos decir de miles de estudios de cuán negativo es este producto. Yo sé que aquí en España, cuando vamos a salir con los amigos, vamos a tomar un café. Y es impresionante porque este estudio, así como miles de otros, demuestran la relación entre la cafeína y un sinfín de números de cánceres o tumores. Y el caso es que recuerdo un amigo de mi mamá que estaba muriendo de cáncer, estaba pálido, había perdido tanto peso. Y estaba yo en su casa y él estaba tomando café después de haber acabado con una sesión de quimioterapia y radiación. No tiene sentido. Los estudios demuestran que hay una correlación entre el consumo de cafeína y el cáncer. Y por un lado estamos dando la quimioterapia y la radioterapia y no le estamos diciendo a esa persona que se tiene que abstener del cáncer, de la cafeína y del café en sí. No tiene sentido de quitar una piedra del tejado por el lado norte y tirar la misma piedra por el lado sur al mismo tejado. La teobromina es el primo de la cafeína. ¿Cómo se llama? Teobromina. Es el primo de la cafeína. 20 miligramos de teobromina por día duplica el riesgo de cáncer de próstata. Duplica el riesgo de cáncer de próstata 20 miligramos de teobromina. ¿Dónde encontramos 20 miligramos de teobromina? En 2 barras de chocolate. En 2 barras de chocolate encontramos 20 miligramos de teobromina, porque es el primo de la cafeína. La gente me dice, no, si el chocolate no tiene cafeína. No tiene cafeína, tiene al primo. Y como duplica el riesgo de cáncer de próstata, las mujeres en estos momentos en sus casas están diciendo, ¡uhú! No habla nada del cáncer de ovario. Bueno, es que le he puesto aquí la referencia de este estudio que lo relaciona con la próstata. Pero hay otros estudios que relacionan la teobromina con el cáncer de ovario, porque son parte de los órganos sexuales de ambos. No solo afecta a los hombres. Así que no celebre el consumir 20 miligramos de teobromina. ¿Saben que las personas están adictas a esto? La paradoja francesa. Estaba yo en Australia, en Melbourne, para una boda de un familiar. Y estaba hablando con un señor que es uno de los promotores del vino australiano. El vino australiano está cogiendo bastante peso internacionalmente
Y yo no lo conocía a este señor, era amigo o familiar del novio. Yo estaba allí por la novia. Y, sí, y así hablando, yo como venía de España, pues él se interesó y él conocía del vino Rioja y del vino que se produce en el Duero, etc. Entonces empezamos a hablar de vino, y empecé a hablar del Reserva, etc. Entonces él se sorprendió porque Australia es un país cervecero. Entonces normalmente no hay mucha gente que sepa de vino. Cuando yo empecé a hablar del roble americano a la hora el proceso para el Reserva, etc., pues a él le gustó y me empezó a comentar muchas cosas. A todo esto estábamos esperando entrar a donde estaba la recepción de la boda y ahí había un bar. Entonces él va y me dice, bueno, me ha encantado hablar contigo, Óscar, y te quiero invitar a un vaso de vino, pero déjame a mí elegirlo porque yo te voy a decir cuál es el bueno. Así que yo le digo, no, si es que yo no bebo. ¿Pero cómo que no bebes? Si hemos estado hablando por media hora de vinos y no encuentro aquí mucha gente en Australia que sepa tanto de vinos como tú. No es que sepa mucho, pero es que en Australia no sabe mucho. Y le digo, no, es que yo no bebo. Y él me mira y me dice, pero si es bueno para el corazón. Y yo le miro y le digo, ¿me estás hablando del vino tinto o del vino blanco? Y se ríe y me dice, del vino tinto. Y digo, ah, entonces no tiene nada que ver con el alcohol. Y se ríe nuevamente. Y me dice, eso es una campaña publicitaria, Óscar. Ese señor, yo fui privilegiado de conocer a ese señor, uno de los encargados de la campaña publicitaria de alzar el vino australiano, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Y parte de la campaña, él me explicó, fue el usar el hecho de que estudios científicos mostraban que el consumo del vino tinto era un anticoagulante, entonces beneficiaba al sistema circulatorio y por eso reducía los índices de ataque al corazón, por el hecho de que era un anticoagulante, era como que hacía la sangre un poquitito más líquida. Pero él me confesó lo que yo ya sabía, que no tiene nada que ver con el alcohol, es con el tipo de con el tipo de uva. Por eso el vino blanco no tiene las mismas propiedades. Ese efecto anticoagulante es por un componente en la uva oscura. Entonces no hace falta beber el vino con alcohol para ganar el beneficio. Así que yo le dije, bueno, dame, si me invitas a un mosto, pero que sea un mosto de uva negra. Se rió y me dijo con mucho gusto. Es una campaña publicitaria para mantener una industria, pero esa industria no va a pagar por su funeral. No has de matar. Y eso es lo que dice, en términos similares, en los paquetes de tabaco. Dice, el tabaco te va a matar. Y nosotros vamos y empezamos a fumarlo. Es como un suicidio lento. Oye, cada uno está en su derecho de elegir su propia muerte. En este caso. Nosotros llevamos seminarios de cómo dejar de fumar allá en Australia. Y son seminarios realmente de salud. Antiguamente se presentaban los seminarios de cómo dejar de fumar de la siguiente manera. Eran como seminarios motivacionales. Tenía que ver mucho la motivación. Y no es que yo no utilice la motivación cuando estoy llevando esos seminarios allá en Australia, pero tenía mucho que ver la motivación, tenía que ver mucho el cómo trabajar con los hábitos. Por ejemplo, si tienes un particular hábito, tú empiezas, por ejemplo, a masticar chicle. Cada vez que te dé ganas, tú te metes un chicle, o cada vez que te dé ganas, te metes un chupa chus, o cada vez que te dé ganas, etc. Y vas creando nuevos hábitos. Entonces se trabajaba y se trabaja todavía con alto contenido en hábitos.
Pero hay un problema. Cuando una persona está tratando de fumar, por lo general esa persona no es solo fumadora, sino al mismo tiempo toma café. Ambos son irritantes, lo que significa que ambos productos irritan el recto para que esa persona evacúe. De hecho, muchos fumadores y consumidores de café necesitan de ambas cosas para ir al baño. Yo conozco y he conocido a lo largo de los años muchos fumadores que para ir al baño tenían que fumar en el baño, sentarse y fumar, porque si no fumaban no iban, y si no tomaban el café no iban, porque son irritantes del recto. Y lo que está ocurriendo es que irrita el recto, entonces crean una especie de estimulación del recto, entonces crea ese movimiento peristático forzado por el irritante y por eso van. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando a gente a dejar de fumar y dejar el café, por ejemplo, dos adicciones fuertes, y digo dos adicciones fuertes porque nosotros hemos tenido más éxito con personas que están en drogadicción, con drogas más duras o consideradas más duras de lo que hemos tenido, por ejemplo, con gente con adicciones al tabaco o al café. Hay gente que puede dejar la cocaína más fácil y la heroína más fácil de lo que dejar un café o un cigarrillo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros le decimos, deja esto y empieza con los nuevos hábitos, algo fisiológicamente ocurre en tu cuerpo. Esas toxinas acumuladas por causa de esa adicción tratan de ser expulsadas. ¿Tratan de ser expulsadas por dónde? A través del sudor, sí, uno de los medios, y por eso les ponemos en un programa de ejercicio para que suden y les instigamos a que vayan a una sauna mientras están en ese proceso. Pero al mismo tiempo, por el hecho de que los dos elementos que estimula el recto para que ellos evacúen el desecho de su cuerpo ya no están allá, la persona deja de ir al baño. Y como deja de ir al baño y esas toxinas no tienen salida de escape por el colon, y el colon en sí tiene la acumulación de 6 o 9 comidas de los últimos días ahí fermentándose y pudriéndose, y el sistema sanguíneo está reabsorbiendo todas esas toxinas dentro de tu propio cuerpo y está circulando por todo tu sistema, y porque te da dolor de cabeza y porque te sientes agotado y porque no hay manera de sacarlo fuera, no te acerques a nadie que esté dejando de fumar o dejando el café, porque muerden. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros instigamos y proponemos un programa para que al mismo tiempo que están dejando de fumar, al mismo tiempo que están dejando el café, el recto no está siendo asimilado, no está siendo estimulado o irritado por esas sustancias, pero de todas maneras el intestino grueso está moviéndose. Entonces, el intestino grueso se mueve, las toxinas están saliendo, la persona está en un programa de ejercicio, nuevos hábitos están siendo implementados, la persona está lejos de comprar un paquete o está lejos y no tiene nada de café en la casa, evidentemente, porque es absurdo darle una pistola cargada a un niño y decirle que no dispare. Pues lo mismo absurdo es tratar de dejar de tomar café y tener el café en la casa. Entonces, todos esos principios están implementados, pero esa persona, por una semana y por 2 semanas, si es necesario, va a través de una dieta de desintoxicación, en la cual todos los días el colon se está moviendo al menos 2 veces. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que el colon se mueva 2 veces cuando ahora los irritantes no están allá? Esa persona necesita un nuevo comienzo, necesita una nueva limpieza y no tiene tanto dolor de cabeza porque las toxinas están saliendo, se siente con la cabeza más clara porque las toxinas se están saliendo, se sienten más ligeros porque las toxinas están saliendo, se sienten más ágiles porque las toxinas están saliendo. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, ahora en los siguientes 28 minutos vamos a resumir un número de programas simples con los que comenzar un nuevo comienzo para usted.
Primero recuerde, agua. Tome un vaso y tal vez al final del programa ese vaso ya se ha acabado. Vamos a presentar una serie de ayunos de limpieza. Una serie de ellos y los vamos a explicar de a poquito. Y si tienen alguna pregunta, van a tener que ver el programa nuevamente. ¿Okay? El primero, un día a la semana. Un ayuno y limpieza de un día a la semana. En que puede, por ejemplo, incluir jugo de vegetales, o ensaladas, o fruta. Usted elige un día a la semana. Y ese día puede ser el lunes, si le cae bien, o puede ser el domingo porque no le interesa o no le apetece cocinar. O puede ser un miércoles, el día que a usted mejor le caiga. Y dice, este día solo voy a comer frutas. Y por ejemplo come manzanas y solo come fruta. Y todas las semanas, el miércoles o el día que usted haya instituido para ello, es su día de ayuno. A la noche hace un lavado o un enema alto. ¿Usted ha escuchado lo que es un enema alto? ¿No? Pues lo va a escuchar en 10 minutos más. Esto es un ayuno básico. Esto es un ayuno que, por ejemplo, cuando yo me siento un poquitito cargado, elijo un día y digo, mañana solo fruta. Y solo como fruta. O mañana solo voy a comer fruta a la mañana, ensalada y ensalada al mediodía y ensalada a la noche. Y eso es un ayuno. O sea, un ayuno no significa que la persona no coma ni beba. De hecho, por lo general, en este tipo de ayunos, con la fruta a la mañana y la ensalada al mediodía y una ensalada pequeña a la noche, durante el día uno está bebiendo traguitos pequeños durante el día para que el cuerpo esté totalmente hidratado. Al mismo tiempo puede añadir a ello pues, jugos frescos de zanahoria que usted ha hecho en la casa. Puede añadir también un día a la semana. Eso es un ayuno básico. Y a la noche, para evitarse dolores de cabeza y para sacar toxinas que han sido canalizadas por el hígado hacia el colon, usted hace un enema alto. Ayuno de uva negra. Este ayuno no es para todas las personas, sobre todo si tiene problemas en estos momentos con candida o si tiene problemas, por ejemplo, con hongos o si tiene al mismo tiempo problemas con diabetes. Usted tiene que analizar en su condición. Hay ciertos ayunos que, por ejemplo, le van a dar demasiado azúcar y usted no está en una capacidad de utilizarlo. Pero yo, por ejemplo, tenía 25 años, no más, menos, tendría 23 años cuando hice mi primer ayuno de uva negra. Tiene que ser de uva negra y tiene que ser con la pepita dentro. ¿Y en qué se refiere? Bueno, un máximo de 6 días. ¿Un máximo de cuánto? 6 días. Yo comía cuanta uva negra quería, hasta que ya uno ya no quiere ver la uva negra hasta el próximo año. De desayuno uva negra, de comida uva negra y de cena uva negra. Entonces uno tiene que masticar y masticar bien la pepita, porque esa pepita tiene ácido tártico que le ayuda a su intestino grueso a limpiarse y sobre todo si tiene restos pegados en el intestino grueso o defecación podrida ahí por tiempo, le ayuda a desintegrar eso. ¿Okay? Al final del tercer o cuarto día uno ya se aburre de masticar tanta uva y yo ya las batía. Las metía en la batidora y me bebía la uva. ¿Okay? Con toda la pulpa y con toda esa amargura de la pepita. No más de 6 días. De hecho, salvo el primero, que es un día a la semana, ninguno de los ayunos que vamos a recomendar van a ser más de 6 días. Porque sin ningún otro tipo de supervisión, 6 días es lo máximo. Usted lo puede hacer por un día, usted lo puede hacer por 2 o por 3. O por 4, por 5, por 6. Pero nosotros no vamos a recomendar más de 6 días. Lo mejor es empezar en el primer día de la semana, el domingo. Empieza el domingo y acaba en el 6.º día de la semana, el viernes.
y el sábado, cuando ya ha acabado su ayuno, se va a McDonald's o se va al Burger King y se compra una hamburguesa, ¿que sí? No. Recuerde que ha estado ayunando relativamente, aunque ha estado comiendo algo, ha estado ayunando por 6 días. Entonces lo que usted tiene que hacer en estos momentos es reintroducir de a poquito su nuevo estilo de vida. Ahí es cuando usted reintroduce de a poquito, por ejemplo, otro tipo de fruta a la mañana con un poquitito de arroz integral, una ensalada para comer con una patata cocida, eso por ejemplo el sábado, el séptimo día, o a la noche pues un poquitito de fruta. Entonces tiene que volver a su nueva normalidad de una manera progresiva, porque si usted después de un ayuno pone comida pesada, pues le va a caer mal, ¿de acuerdo? Número 3, ayuno de la sandía. ¿Qué cree usted a que esto se refiere? Bueno, pues cuando la sandía esté de temporada, en verano, ¿qué va a comer usted de desayuno? Sandía. ¿Y de comida? Sandía. ¿Y de cena? Sandía. ¿Cuánta sandía? Cuanta usted quiera, porque es el ayuno de la sandía. ¿La sandía se puede compaginar con la sandía? Sí. ¿La sandía va a fermentar con la sandía? No, porque no estamos añadiendo nada más. Estamos en una monodieta de solo un elemento en estos momentos que no está creando fermentación porque no hay combinaciones erróneas. Entonces, cuando estamos comiendo algo que no está creando fermentación, no está alimentando a la bacteria de fermentación. Y recuerda que la bacteria crece cuando se le alimenta, se detiene el crecimiento cuando no se le alimenta, y si se sigue preveyendo, o sea, si se sigue dejando de alimentar a esa bacteria de putrefacción, lo que va a ocurrir es que va a empezar a reducirse. Pero sin embargo la sandía, siendo de producto vegetal y un prebiótico, va a alimentar a la bacteria buena. Entonces, por un lado, estamos matando de hambre, digamos, a la bacteria de putrefacción y estamos alimentando a la bacteria buena. No más de 6 días. ¿Qué va a hacer el primer día? Comer la sandía. ¿Qué va a hacer a la noche? Antes de irse a la cama, un enema alto. Y si usted está dejando de fumar, definitivamente necesita un enema alto después del primer día. Si usted está dejando de fumar y del café, definitivamente el primero, el segundo y el tercer día, como mínimo, que son los peores, usted necesita hacer un enema alto al mismo tiempo que entrar en uno de estos ayunos. Ayuno de jugo de zanahoria. ¿Qué va a comer de desayuno? Jugo de zanahoria. ¿Y de comida? Jugo de zanahoria. ¿Y de cena? Jugo de zanahoria. ¿Y durante el día? Jugo de zanahoria. ¿Cuánto jugo de zanahoria? Pues cuanto usted quiera. Y cuanto usted quiera realmente usando su sentido común. ¿Y a la noche qué va a hacer? Un enema alto. ¿Para qué? Por el hecho de que no tiene ahora una estimulación de la comida, muchos de nosotros puede que el movimiento peristático no funcione. Hay mucha gente que me dice, yo cada vez que hago un ayuno me duele la cabeza. Una de las razones es por las que esto ocurre es porque cuando el colon no está evacuando las toxinas que el cuerpo quiere evacuar a través de la limpieza, porque está estancado, entonces ahora tenemos este estado de autolimpieza, pero los productos no están saliendo fuera. Si usted introduce un enema alto a la noche, el dolor de cabeza se va. Y al mismo tiempo está ayudando a que este ayuno sea mucho más efectivo. ¿Qué va a pasar al final del ayuno? Usted va a entrar en un nuevo estilo de vida, en un nuevo comienzo. Es como cuando uno limpia el coche y lo deja todo impecable y luego ve que los niños vienen con los zapatos sucios. Le manda a los niños que se limpien los zapatos. Muchos han hecho estos ayunos como el inicio, el paso 1 a un nuevo cambio de vida y aplicando las recomendaciones que hemos estado presentándoles en los anteriores programas.
Cuando han acabado la primera semana, alguien les viene con una tarta de chocolate y se sienten tan limpios que no quieren contaminarle. No quiere contaminarse nuevamente. Se imaginan que todo el esfuerzo que ellos han puesto en limpiarse no valdría la pena si al cabo de un día o dos ahora se están llenando y empachando con una tarta de chocolate. Ayuno de clorofila. Aquí hablamos, por ejemplo, de la espirulina, de la clorela o de vegetales verdes hechos en jugo. Usted puede pasar vegetales verdes por jugo o batidos verdes como les mostramos en el anterior programa. Ese batido que yo les mostré en el anterior programa, ese batido en sí no solo es nutricional, sino que al mismo tiempo le está permitiendo también recibir todo lo que su cuerpo necesita para el día, y lo puede tener la mañana, tarde y noche, todo lo que su cuerpo necesita, y le está ayudando a la limpieza. ¿Y qué va a hacer a la noche? Un enema alto. Y la segunda noche, antes de ir a acostarse, yo le recomiendo un enema alto, sobre todo si está dejando de fumar y está dejando el café. Ayuno de manzana verde, ¿qué va a ser de comida? De desayuno, perdón. Manzana verde. Me he dado cuenta que si nosotros cogemos una manzana y la comemos, normalmente nos comemos una, pero si la cortamos y la troceamos, nos podemos comer 2 o 3. Entonces, de comida, manzana verde. Y de cena, manzana verde. Es prebiótico, está alimentando a la bacteria buena, no hay fermentación porque no lo estás combinando con nada, lo que significa que estás matando de hambre a la bacteria de putrefacción. Tiene un efecto a la hora de ablandar las piedras en la vesícula, a la hora de estimular la vesícula biliar, a la hora de estimular el hígado y la limpieza y la desintoxicación del hígado. Al mismo tiempo tiene la pectina, que es absorbente de toxinas y metales pesados en el intestino. Tiene fibra soluble que le va a ayudar a mover el intestino. ¿Y a la noche qué va a hacer? Un enema alto. Y lo puede hacer empezando en el primer día de la semana, el domingo, y acabando en el 6.º día de la semana, el viernes. Y el sábado no va a tomar de desayuno manzana, pero igual va a introducir un poquito de quinoa con otra fruta y luego de comida una ensalada con un poquitito de arroz o un poquitito con una manzana o una patata cocida. Ayuno de quinoa o de arroz integral. ¿Qué va a ser de comida? Quinoa. De desayuno, quinoa. Y de cena, quinoa. O arroz integral. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, esta es un poquito dura. Esta normalmente la gente no aguanta 6 días. Normalmente aguantan 2,5 o 3. Y luego ya le empiezan a poner un poquito de aceite, un poquitito de ajo, un poquito de sal. Pero la cuestión es la siguiente. Es prebiótico, no genera fermentación porque uno se pone en una monodieta y está matando de hambre a la otra tipo de bacteria, la bacteria de putrefacción, y al mismo tiempo genera fibra que le ayuda a mover. Esa misma fibra soluble que contienen estas semillas y granos absorbe toxinas en el intestino, y luego si a la noche, además de todo ello, nosotros realizamos un enema alto, pues estamos consiguiendo una buena limpieza. El número 8 que decimos aquí es un ayuno de hierbas. Y claro, lo que mucha gente hace, se va a la herbolistería y le dan unas hierbas y mira, esto sí que te va a limpiar, esto te mueve el intestino, etcétera, etcétera. Es una manera laxativa. El problema es que nosotros, si dependemos de esto, si dependemos de las hierbas y no vamos a cambiar el estilo de vida, lo único que usted está haciendo es manteniéndose en una adicción a los laxativos. Claro que no son laxativos de la farmacia, ahora son de la herbolistería, pero la solución no es los laxativos, la solución es un cambio de estilo de vida. Entonces, si usted tiene un programa de ayuno, un programa de hierbas a la hora de la limpieza o tés, etcétera, eso es genial. Si al mismo tiempo que tiene eso está, por ejemplo, en una monodieta, o bien con jugo de zanahoria, o bien con
con fruta o etcétera, todavía mejor. Si al mismo tiempo de todo eso, a la noche usted hace un enema alto, los primeros 2 a 3 días, todavía está intensificando mucho más esa limpieza. Después de un ayuno, se ha de reintroducir alimentos de una manera balanceada y ligera para no saturar el sistema digestivo. Es lo que hablábamos acerca de cuando usted acabe ese ayuno, con un máximo de 6 días y un mínimo de 1, tenga en cuenta que tiene que reintroducir poquito a poquito. Si usted está con adicción al café y al tabaco y hace uno de esos ayunos con un enema alto los primeros 3 días, y si requiere unos días más, añádalos también, siempre a la misma hora, siempre a la noche, antes de irse a acostar, al final de la semana, usted se va a sentir mucho mejor que nunca. Y se va a preguntar, ¿cómo es que no dejó de fumar y no dejó el café mucho antes? Bueno, yo le voy a decir por qué. Porque era tan difícil cuando esto estaba cerrado, cuando usted tenía fermentación acá, cuando usted seguía añadiendo a esa fermentación más comida que generaba más fermentación, nada salía, las toxinas estaban todas por su cuerpo, tenía un dolor de cabeza inaguantable, ni usted se lo aguantaba, ni nadie más. Pero de esta manera, en 6 días, no solo se va a sentir mejor que nunca, sino que ahora va a querer mantenerse así, va a querer mantenerse sano y saludable. Por eso están estos vídeos, por eso están estos programas presentados para usted. Probióticos son recomendados tras el ayuno y limpieza a lo largo de un mes. Entonces usted acaba esos 6 días, esos 3 días, etcétera, y se va a la herbolistería y compra bacteria buena, probióticos por un mes, después del ayuno, por un mes. Pero durante este mes usted también acaba de introducir una dieta más centrada, una dieta más equilibrada, no de extremos. Entonces, con esa dieta más equilibrada y con un consumo de probióticos, está consiguiendo que su intestino y su aparato digestivo, su tubo digestivo, se esté repoblando con la bacteria que le va a ayudar a usted a mantenerse sano y a asimilar los alimentos como su cuerpo necesita. Es recomendable consultar con su profesional de la salud antes de comenzar cualquier tipo de dieta, de ayuno y limpieza. Así que les voy a tener que enseñar cómo hacer un enema alto. Para ello, me voy a valer de una silla para la ilustración. Muchos de ustedes ya saben lo que viene. Otros es la primera vez que lo han escuchado. ¿Qué es un enema alto? Un enema en sí es cuando nosotros introducimos algún tipo de líquido, generalmente agua, en el recto para estimular el movimiento peristático, debido a que se estimulan los nervios, las nerviaciones en el recto, entonces eso genera una necesidad de ir. Antiguamente, por ejemplo, a los niñitos, a los jovencitos, a los niñitos y niñitas que no podían ir al baño, la abuela o la mamá le ponían un poquitito de jabón, le introducían un poquitito de jabón en el recto y eso en el ano, y eso le estimulaba y así iba. Eso era un enema cuando se le introducía, por ejemplo, un poquitito de agua. Lo que les voy a mostrar de todas maneras es un enema alto. No estamos hablando simplemente de introducir un poquitito de agua para estimular la evacuación. Estamos hablando de introducir agua y limpiar el colon hasta acá. Eso evidentemente no va a pasar en el primer día si su colon está así. Pero de todas maneras le va a ayudar en esa dieta de desintoxicación que hemos hablado. Normalmente en los seminarios la gente se pone un poquitito aprensiva cuando me ve manejar un instrumento como este.
Entonces yo les tengo que dar una lección de realidad. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa a estar en su casa, en la privacidad de su casa, y hacer un enema alto, es estar entre 8 extraños en una sala de operaciones, sobre una mesa fría, desnudo o desnuda, y extraños con máscaras van a cortar partes de su cuerpo. Esa es la alternativa. Así que cuando usted ve la alternativa, pues esto no se ve tan mal. Un amigo mío me decía, Óscar, tú sabes que los flamencos, esos pájaros rosados, ellos se introducen agua con el pico cuando están enfermos en el recto. Así que yo le dije, bueno, en el momento en que Dios me dé un pico, pero el caso es que él también me dijo, Óscar, pero la realidad es que Dios también te dio una dieta y tú no la has seguido. Y ahí me cogió. Lo cierto es que Dios no nos ha dado un pico, pero sí que nos dio una dieta. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros no la hemos seguido. Y estamos pudriéndonos por dentro. Entonces, regla número 1. Usted tiene que estar más o menos cerca del baño. Por razones obvias. No haga esto a 4 kilómetros de su baño, ni al otro lado de la casa. ¿Ok? Un amigo mío que me estaba ayudando en uno de los seminarios, él no me quería ayudar, me decía, no, es que yo no te ayudo. Yo, sí, ayúdame y sujétame aquí. Así que yo le tenía aquí sujetándolo. Y luego después del seminario me dice, yo eso nunca lo voy a hacer. Vale, ningún problema, si no tienes que hacerlo, solo te pedí que me ayudaras a sujetar. Eso nunca lo voy a hacer. Y así hablando, me dice, mira, sabes que yo ya estoy entrando en una edad y la próxima semana voy a ir a que el doctor me haga un examen de la próstata. Oh, le dije, ¿y tú sabes de qué va el examen? Dice, no, pero ahí de la fábrica me han dicho que tengo que ir y tal, del trabajo, así que yo voy. Dice, ok. ¿Y cuándo vas? Me dice, el miércoles. Dice, el miércoles te llamo. Y le llamé. Y cuando le llamé y hablé con él, me dice, Óscar, yo no sabía que un examen de la próstata era así. Cuando yo vi a mi doctora ponerse esos guantes, aquellos que saben a lo que me estoy refiriendo saben por qué él se sentía tan aprensivo. Él tenía problemas de hacer algo así que le iba a beneficiar en su salud, en la privacidad de su casa, porque les digo una cosa, yo no voy a estar allá cuando usted lo haga. Y sin embargo fue tan tranquilo a un examen de próstata y dejó que la doctora, no su esposa, anduviera con los guantes en la mano. Si entienden lo que digo. Bien, imaginémonos que el suelo, en un segundo voy a tumbarme acá, el suelo puede ser directamente el suelo de su casa o puede ser incluso la cama. Si usted tiene en su habitación, en la cama, usted está cerca del baño, lo puede hacer directamente en la cama. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se llena la bolsa esta en particular. ¿Dónde se consiguen estas cosas? Pues antiguamente en las farmacias. Espero que España no haya cambiado tanto. Esto antes se compraba en las farmacias. Así que espero. Esta de aquí viene de Italia. Así que si en Italia lo tienen, me imagino que lo tendrán aquí también. Así que en las farmacias uno puede conseguir. Esta, por ejemplo, tiene 2 litros. Y como queremos limpiar todo el colon, 2 litros nos viene más que bien. Y llenamos esto con agua aproximadamente a 36 grados de temperatura. ¿Okay? Aproximadamente 36 grados de temperatura con 2 litros de agua. Si la persona está muy estreñida, podemos añadir unas gotas de limón o medio limón, pero no con la pulpa. Echamos ahí el limón. Entonces tenemos aproximadamente 36 grados de temperatura, 36, 37, ¿okay? La temperatura del cuerpo. Entonces estamos cerca del baño, estamos cerca del toilet
o bien en la cama o bien en el suelo. Si es en el suelo, evidentemente usted va a poner una toalla, va a poner algo para no quedarse frío. ¿Ok? Entonces usted se va a tumbar y se va a tumbar del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque es el lado en el cual tenemos aquí el sigmoid, es el primer lado que se va a llenar de agua. ¿De acuerdo? Con un poquitito de aceite de oliva, usted ha de lubricar la punta del enema y al mismo tiempo va a dejar pasar el agua, va a abrir y va a dejar pasar agua y aire. Cuando la última burbuja de aire haya pasado, usted cierra. En estos momentos tiene 2 litros de agua a 36-37 grados de temperatura y el agua hasta aquí, ya no hay burbujas. Esto está lubricado con aceite y su ano está lubricado con aceite. Entonces, es entonces cuando usted se pone del lado izquierdo. Ups, a ver, se me fue. Del lado izquierdo. Cuando está del lado izquierdo, levanta las rodillas e introduce la punta del enema en el ano. Hay un músculo que lo va a sujetar. Cuando ese músculo lo sujeta, usted abre y deja pasar el agua. Casi seguro que lo que va a pasar es que usted no va a aguantar mucho antes de que le den ganas de ir a evacuar. Entonces, en ese momento, saca la punta y bien tranquilito, sin prisas, pero sin pausa, se levanta y evacúa. Lo que acaba de tener es simplemente un enema, pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un enema alto. Entonces, usted luego vuelve a la misma posición y repite exactamente el mismo paso. Deja pasar el agua y, introduce y deja pasar el agua. Puede que vaya a tener que parar nuevamente e ir a evacuar. Lo hace y regresa. Deja pasar el agua y llega un momento, para muchos de ustedes igual no es la primera vez, en la que empieza a sentir que el agua está aquí y lo siente aquí, al lado del bazo. Cuando el agua esté ahí, si todavía se siente bien, para un poquitito y se pone de espaldas. En esos momentos, el agua está llenando la parte transversal del colon. Si todavía puede aguantar en ese momento, deja pasar agua. ¿Y qué ocurre? Que entonces usted siente cómo el agua está llenando esta zona de aquí y esta zona de acá. Así que solo nos falta un paso. Y es dejar que el agua continúe entrando y llene la zona ascendente del colon. Cuando una persona ya tiene mucha práctica en ello, incluso puede hacer algo así y tratar de mantenerlo. Personas, por ejemplo, que tienen prolapso, esto les ayuda a la hora de rectificar el prolapso. El mismo agua les ayuda a reformar un poquito o que el colon retome la forma natural. Se levanta con cuidado y va al baño, se sienta y, como hablábamos al principio, adopta la postura con la plataforma que usted ya tiene en el baño, como hablábamos en el programa número 2, y ahí evacúa. Si usted hace eso a la noche, cada vez que haga ese ayuno, uno de los ayunos que hemos comentado, usted va a sentir que su cabeza está mucho más clara y que las toxinas están saliendo. En muchos de ustedes el olor va a ser bien ofensivo, así que háganse mano de algún spray para aliviar un poquito el ambiente, porque recuerde que tiene ahí un compost. ¿Cada cuánto hay que usar un enema como este? Si usted no cambia el estilo de vida,
cuantas veces quiera. Pero si usted cambia el estilo de vida, es su estilo de vida el que ahora le hace funcionar correctamente. Yo, personalmente, esto solo uso ya para demostraciones. Hace 15, 16 años atrás, cuando empecé con el área de la nutrición y la salud, pues igual una vez o 2 veces al año, durante mis semanas de desintoxicación. Ahora solo muestro a la gente cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida fue cambiado. Un nuevo comienzo comenzó en mí. Y el mismo comienzo puede ser también para ti. Te animo a que tomes cargo de tu propia salud. Tu cuerpo te lo va a agradecer, tus hijos también, tu familia, tu sociedad y definitivamente los gobiernos. Cuando corten y corten y corten más en sanación, a ti no te va a afectar, porque tú vas a estar cada día más sano. Esa es mi esperanza para ti y te doy las gracias por sentarte ahí en tu sala de estar y dedicarnos este tiempo. Gracias.